Había una vez, hace miles de años, un mundo donde viajar no era tan sencillo como lo es hoy en día. Imagina un tiempo donde no existían aviones, trenes o siquiera carreteras asfaltadas. Un tiempo donde las distancias parecían enormes y cada jornada de viaje podía ser un desafío que ponía a prueba la paciencia y la valentía de quien se atrevía a emprender el camino. Un mundo lleno de misterios y peligros, pero también de maravillas y sorpresas. En aquel entonces, las personas vivían muy conectadas a su entorno inmediato. Las aldeas y ciudades eran como pequeñas islas rodeadas por vastos espacios desconocidos. Para muchos, la idea de viajar más allá de su lugar de origen era una idea remota. Aquellos que lo hacían por necesidad, por aventura o por comercio, pero cada uno de esos viajes era una empresa riesgosa. En las antiguas civilizaciones, como la romana, la egipcia, la griega y muchas otras, los caminos eran muchas veces irregulares, polvorientos y difíciles de transitar. Imagina caminar durante días enteros por sendas que apenas eran senderos, rodeado de vegetación espesa, o, si te encontrabas en la costa, por acantilados rocosos que caían al mar. En las grandes llanuras, el sol brillaba fuerte durante el día, mientras que por la noche el frío descendía con tal intensidad que era difícil encontrar refugio. El clima, impredecible y feroz, era otro de los grandes enemigos. El calor abrasador podía hacer que el agua se agotara rápidamente, y las lluvias torrenciales convertían el camino en un lodazal imparable. Muchos viajeros debían enfrentarse a tormentas imprevistas, cuyas lluvias convertían los caminos en ríos y hacían casi imposible avanzar. En pleno invierno, los vientos helados y las nieblas espesas dificultaban aún más las travesías. Pero lo más aterrador de esos viajes eran los encuentros con lo desconocido. Más allá de las ciudades y pueblos conocidos, el mundo era un lugar lleno de misterios. En algunas zonas, los viajeros temían los relatos de bestias salvajes que se escondían en las sombras del bosque, criaturas que podían atacar sin previo aviso. Otras veces, las leyendas hablaban de tribus desconocidas, pueblos nómadas cuyos modos de vida y costumbres eran completamente ajenos a los viajeros. ¿Qué sucedería si uno de ellos se encontraba con alguien que no hablaba su lengua, que no entendía sus gestos? La idea de ser considerado una amenaza o de ser atacado sin razón aparente rondaba en la mente de los que emprendían estos largos viajes. Además de las criaturas y tribus extrañas, también existían otros peligros más invisibles: las enfermedades. Los viajeros de la antigüedad no tenían el conocimiento ni los recursos para combatir virus y bacterias. Una simple fiebre o un resfriado podían convertirse en un enemigo mortal. Y no solo eso, sino que las condiciones insalubres de muchos caminos, las malas condiciones de los alimentos o el agua contaminada, hacían aún más peligrosa la travesía. Pese a todo esto, las personas seguían viajando, porque el comercio y la cultura se expandían a través de las rutas. Las grandes caravanas de mercaderes, por ejemplo, recorrían largas distancias entre Asia, África y Europa, llevando con ellas telas, especias y metales preciosos. Pero aquellos que se aventuraban a formar parte de estas caravanas sabían que no solo enfrentaban el clima o el terreno, sino también el riesgo de ser asaltados por bandidos. Los bandidos, seres que se deslizaban entre las sombras de la noche, aprovechaban la oscuridad para saquear a los viajeros desprevenidos. Los caminos de la antigüedad no eran solo rutas de paso, sino también puntos de encuentro para aquellos que vivían al margen de la ley. El sol y la luna eran testigos de cómo las caravanas se despojaban de sus bienes, cómo los viajeros eran forzados a dejar atrás lo que tanto les costó conseguir. Si no tenían suerte, los bandidos no solo robaban, sino que secuestraban y pedían rescate, una práctica que aterraba a todos los que osaban cruzar esas rutas.
Sin embargo, no todo era peligroso. A veces, los viajeros podían disfrutar de momentos de descanso en pequeñas tabernas o posadas a lo largo del camino. Esos lugares, aunque simples, eran puntos de encuentro donde las historias de otros viajeros se intercambiaban como si fueran tesoros. Entre risas y relatos, se compartían consejos sobre qué rutas eran más seguras, qué zonas debían evitar y cómo enfrentar los retos de la naturaleza. Las tabernas no solo ofrecían un refugio físico, sino también uno emocional. Allí, un viajero cansado podía encontrar consuelo en la calidez de una lámpara encendida, el aroma de un guiso cocido a fuego lento o una copa de vino que suavizaba las tensiones del día. Si tenías suerte, podrías encontrarte con alguien que te contara una leyenda fascinante o una historia de lugares lejanos que jamás podrías haber imaginado. En otras ocasiones, la tranquilidad del viaje solo se veía interrumpida por la necesidad de encontrar alimentos frescos. La caza y la pesca eran prácticas comunes para quienes viajaban por regiones donde no había mercados o tiendas. Los viajeros se detenían en ríos, lagos o bosques para intentar pescar algo de comida, mientras el sonido del agua corría suavemente junto a ellos. En aquellos momentos, la naturaleza ofrecía una calma profunda, casi mágica, donde el murmullo del viento entre los árboles se unía al canto lejano de los pájaros, creando una melodía que acompañaba el largo camino. La necesidad de descanso era algo inevitable. En muchas ocasiones los viajeros se veían obligados a acampar en medio del camino, sin otro refugio que el cielo estrellado y su propia resistencia. Mientras la noche se deslizaba suavemente sobre ellos, el fuego de la hoguera crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes del campamento. Los sonidos de la naturaleza se mezclaban con el crujir de las ramas secas, y la luna se alzaba como una guardiana silenciosa. Era curioso cómo, a pesar de todo el esfuerzo y las dificultades, los viajes eran también momentos de reflexión. Con cada paso que daban, los viajeros se adentraban no solo en nuevos territorios, sino también en nuevos pensamientos. Los días se deslizaban uno tras otro, pero cada jornada les ofrecía algo único: el descubrimiento de nuevas personas, de culturas lejanas, de sabores exóticos, y de una manera de ver el mundo que solo se podía experimentar al estar en movimiento constante. A medida que avanzaba la noche, los viajeros, acurrucados alrededor de una fogata o en el interior de alguna choza, caían en un sueño profundo. Pero antes de cerrar los ojos, algunos se quedaban mirando las estrellas, pensando en todo lo que había detrás de esos viajes, los desafíos, las amistades, las pequeñas victorias. Y aunque los peligros nunca desaparecían, en ese momento de descanso, todo parecía más tranquilo, como si la noche ofreciera un respiro al corazón y al alma. De vez en cuando, se escuchaba el sonido lejano de un animal nocturno, o el crujir de un árbol que cedía al peso del viento. El aire fresco y suave traía consigo el olor de la tierra, y la paz reinaba, al menos por un rato. En esos momentos los viajeros se olvidaban de los peligros y se entregaban a la quietud de la noche. Después de todo, los viajes en el mundo antiguo no solo se trataban de llegar a un destino. Se trataban de aprender, de adaptarse, de ser resilientes ante la adversidad, y de descubrir que en cada paso el mundo se volvía un poco más grande y lleno de posibilidades. El mañana llegaría con nuevos desafíos, pero en ese instante todo parecía pausado, tranquilo, como un susurro en la brisa. Mientras la noche se alargaba y las estrellas seguían su danza silenciosa en el cielo, los viajeros, aún envueltos en la quietud, a veces se encontraban sumidos en pensamientos profundos. Quizás pensaban en los seres queridos que habían dejado atrás, o tal vez reflexionaban sobre las historias que escucharían al llegar a su próximo destino. Cada lugar tenía su propio relato,
su propia historia que se tejía en el aire, y ellos, los caminantes del mundo antiguo, eran los portadores de esas historias. A menudo, los relatos que más quedaban en la memoria eran los de las ciudades lejanas. Aquellos lugares que solo se conocían por rumores, por relatos de otros viajeros que los habían visitado. Ciudades en el desierto, donde las dunas parecían extenderse hasta el infinito, o en las montañas, donde el aire era tan fresco que la respiración se sentía como un regalo. A veces, los viajeros contaban sobre las civilizaciones desconocidas, con sus costumbres extrañas y su arquitectura imponente, construida con piedras que aún hoy en día siguen siendo un misterio para los arqueólogos. Aquellos relatos se entrelazaban con la fascinación y la sorpresa de quienes los escuchaban, creando una atmósfera mágica que hacía que todo pareciera posible. El viaje también era un momento para observar la naturaleza en su forma más pura. A lo largo de los caminos, los viajeros eran testigos de un mundo que no había sido tocado por la mano del hombre. Bosques frondosos que susurraban con el viento, montañas que se alzaban como gigantes silenciosos y ríos que reflejaban el cielo de una manera tan perfecta que parecían espejos. En esos momentos de conexión con la naturaleza, la vida cotidiana de los viajeros parecía desvanecerse y solo existía el presente. El crujido de las hojas bajo sus pies, el zumbido de los insectos a su alrededor, el canto lejano de los pájaros, el sol que se deslizaba suavemente en el horizonte. Al caer la tarde, la luz del sol se volvía dorada y el aire adquiría una suavidad peculiar. Los viajeros, cansados pero satisfechos, se detenían a observar la puesta de sol, que era un espectáculo impresionante. Los colores cambiaban rápidamente, pasando del naranja al rojo, luego al púrpura y finalmente al negro profundo de la noche. Ese momento era tan universal como el propio viaje. El sol se ocultaba no solo para aquellos que estaban en el camino, sino para todos los seres humanos de la Tierra, independientemente de dónde se encontraran. Todos compartían ese mismo cielo, y aunque estaban dispersos en diferentes continentes, de alguna manera, ese horizonte los unía. A medida que el día se apagaba, los sonidos del entorno también cambiaban. El bullicio de los animales diurnos se desvanecía, y en su lugar comenzaban a aparecer los cantos suaves de los insectos nocturnos y el sonido lejano de los ríos que fluían a través de los valles. La noche se llenaba de una serenidad que solo la oscuridad podía ofrecer. Esos momentos eran perfectos para reflexionar sobre el camino recorrido y sobre lo que vendría al día siguiente. A veces, los viajeros escribían cartas o dibujaban mapas, anotando sus observaciones sobre la ruta, sobre las personas que conocían y sobre los pequeños detalles que solo podían percibir aquellos que viajaban lentamente, sin prisas. Pero también había tiempos en los que el viaje traía consigo un sentimiento de soledad. Aunque los viajeros se encontraran con otros en el camino, a veces la vastedad del mundo antiguo hacía que la sensación de estar perdido fuera inevitable. La ausencia de un teléfono, de un reloj o de cualquier otro aparato moderno para medir el tiempo dejaba al viajero completamente a merced del ritmo natural de la vida. Cada día parecía eterno, y al mismo tiempo fugaz, como si las horas se deslizasen entre las manos sin que se pudiera hacer nada por detenerlas. Los viajeros se sumían en el silencio de la noche, donde solo el sonido del viento o el murmullo de las aguas les recordaba que el mundo seguía girando a su alrededor, imparable, constante. Es curioso cómo, con todo esto, los viajeros del mundo antiguo rara vez se quejaban. Para ellos, el viaje no solo era un modo de trasladarse de un lugar a otro, sino una experiencia de vida que los transformaba. Cada obstáculo, cada dificultad, era una oportunidad para aprender algo nuevo,
para comprender mejor las leyes no escritas del mundo. Los viajes eran, en cierto modo, una metáfora de la vida misma, largos, inciertos, llenos de momentos de calma y de tormenta, de esperanza y de desesperación, pero siempre seguidos por la posibilidad de algo nuevo. Imagina que eres uno de esos viajeros, un caminante solitario o parte de una pequeña caravana que avanza lentamente hacia su destino. La vista de las montañas se aleja a medida que sigues tu camino, y el horizonte parece siempre más lejano. La sensación de estar cruzando territorios desconocidos te llena de una mezcla de temor y emoción. Cada paso es una decisión, un acto de valentía. Pero al mismo tiempo, hay algo en el viaje que te calma. Quizás sea la certeza de que no importa lo que suceda, siempre habrá algo por descubrir, siempre habrá algo que aprender, y aunque el destino final pueda parecer incierto, el simple hecho de estar en movimiento, de estar parte de ese vasto mundo, ya es una recompensa en sí misma. Y así, día tras día, los viajeros avanzaban, adaptándose, cambiando, pero también creciendo. Al final, los viajes del mundo antiguo no solo trataban de alcanzar un lugar o cumplir una misión. Eran viajes hacia el interior de uno mismo, hacia el corazón de lo desconocido, hacia la comprensión de que, aunque los peligros fueran grandes, el mundo también era un lugar lleno de belleza, sabiduría y, sobre todo, de historias por contar. Historias que, al igual que ellos, seguirían viajando de un lugar a otro, de generación en generación. Porque en cada paso, en cada suspiro del viento, había un relato esperando a ser descubierto. Los viajeros del mundo antiguo, con sus mentes llenas de preguntas y sus corazones marcados por la incertidumbre, seguían avanzando con una determinación silenciosa. El paisaje a su alrededor, siempre cambiante, parecía reflejar la fragilidad humana, pero también su capacidad para resistir, para adaptarse y seguir adelante. Era como si el mundo mismo estuviera en constante transformación, como si, al igual que ellos, todo lo que existía estuviera en un proceso de continuo devenir. En esos viajes, los sonidos del día comenzaban a desvanecerse, y se dejaba paso a una calma profunda, tan densa y envolvente que parecía consumirlo todo. El viento, suave y fresco, se filtraba a través de las ramas de los árboles y acariciaba la piel de los viajeros, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda. El susurro de las hojas movidas por el viento era el único sonido que rompía el silencio, acompañado por el murmullo lejano de un arroyo que serpenteaba por el bosque. Cada respiración se volvía un acto más consciente, una forma de conectarse con el entorno, como si el aire mismo estuviera contando una historia. En esos momentos de quietud, las mentes de los viajeros podían vagar, perderse en recuerdos de hogares lejanos, de rostros conocidos que quedaban atrás en el camino. A veces, los pensamientos se mezclaban con las historias que escuchaban durante sus jornadas, relatos de tierras remotas, de criaturas misteriosas y de aventuras épicas. Pero en medio de esa quietud, también nacían preguntas que desafiaban la comprensión. ¿Qué había más allá del horizonte? ¿Qué misterios guardaban los rincones más remotos del mundo? A veces, el solo hecho de caminar hacia lo desconocido era lo más emocionante. Imagina la luz del amanecer, filtrándose a través de la niebla que aún cubría el suelo. Los primeros rayos del sol tocaban suavemente las montañas, tiñendo las cumbres de un dorado cálido. La naturaleza despertaba, y con ella, el día comenzaba a desplegarse ante los ojos de los viajeros. En esos primeros momentos del día, cuando el mundo aún parecía estar dormido, el silencio era profundo, pero lleno de promesas. Los viajeros, con la mente despejada y el cuerpo descansado, se preparaban para otro día de camino, conscientes de que, aunque el viaje pudiera parecer interminable,
Cada jornada era una nueva oportunidad para descubrir algo inesperado. En ese ciclo interminable de días y noches, los viajeros no solo cruzaban paisajes físicos, sino también territorios emocionales. Cada nuevo encuentro, cada palabra compartida con un extraño, cada vistazo a un paisaje desconocido, sembraba una semilla de cambio en su interior. Los viajeros aprendían a ver el mundo de diferentes maneras, a apreciar las pequeñas cosas que en la rutina diaria podían pasar desapercibidas. Se dieron cuenta de que, a pesar de los riesgos y las dificultades, lo que verdaderamente importaba era el viaje mismo, la forma en que el mundo, con todo su esplendor y su caos, les enseñaba algo nuevo a cada paso. Las pequeñas aldeas por las que pasaban, los mercados improvisados que encontraban a su paso, estaban llenos de vida. Las personas que vivían allí, a pesar de las dificultades de su día a día, eran una fuente infinita de historias. Algunos hablaban de las estrellas que brillaban más intensamente en ciertas épocas del año, mientras que otros relataban cómo los animales del bosque parecían comportarse de manera extraña antes de una tormenta. Había quienes ofrecían consejos sobre cómo curar una herida o cómo leer las señales del viento. Esas palabras, llenas de sabiduría popular, se transmitían de generación en generación, como una forma de preservar el conocimiento de la naturaleza, de la vida cotidiana, y también de los secretos del mundo. Y así, los viajeros continuaban su camino, no solo moviéndose a través del espacio, sino también atravesando los paisajes interiores del alma humana. A veces, encontraban en su ruta señales de un pasado lejano, ruinas olvidadas, antiguos templos cubiertos de musgo, piedras grabadas con símbolos que nadie entendía, pero que seguían ahí, como testigos silenciosos de un tiempo que ya no existía. Aquellos vestigios eran recordatorios de que el mundo era mucho más antiguo de lo que ellos imaginaban, y que había historias enterradas bajo las capas del tiempo, esperando ser desenterradas. En los largos viajes, las relaciones también cobraban una importancia única. Las personas que se encontraban en el camino se volvían compañeros momentáneos, pasajeros de un mismo trayecto. A veces, las despedidas eran inevitables, y aunque el vínculo creado durante esos días de marcha podía parecer efímero, siempre quedaba en el aire la sensación de que las almas se habían tocado de alguna forma, que, por unos días, compartieron un pedazo de ese mismo destino. Tal vez no se volvieran a ver, pero el recuerdo de esos encuentros quedaría con ellos, como las huellas que dejan los pies en la arena antes de que la marea las borre. Y en esos momentos de reflexión profunda, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, los viajeros no podían evitar preguntarse sobre las rutas que aún quedaban por recorrer, sobre las historias que aún quedaban por escuchar. Porque, a pesar de todos los desafíos, el viaje nunca parecía llegar a su fin. Había siempre algo nuevo por descubrir, algo más allá de lo visible, algo que solo el caminar y la curiosidad podían revelar. Así, cada día transcurría lentamente, como un río que fluye sin prisa, pero sin detenerse. Cada paso, cada amanecer, cada atardecer, añadía una nueva capa a la historia del viajero. Y aunque el mundo antiguo estaba lleno de peligros y dificultades, también estaba lleno de belleza, de misterio y de un sentido profundo de conexión con la tierra, con los demás y con uno mismo. Los viajes, en última instancia, no solo eran sobre los destinos alcanzados, sino sobre el proceso, sobre el camino recorrido, sobre las huellas que se dejaban atrás y las que se seguían buscando. Porque, al final, la verdadera riqueza del viaje no se encontraba en lo que se veía, sino en lo que se sentía, en lo que se descubría, en lo que se vivía en cada paso dado bajo el sol, bajo la luna, o bajo el cielo estrellado que siempre estaba allí, observando en silencio, como testigo de todos los viajes del mundo antiguo.
Con cada día que pasaba, el viajero se volvía más consciente de su lugar en el vasto mundo. A menudo, mientras caminaban por los mismos senderos, aquellos que se aventuraban a descubrir nuevos horizontes empezaban a percibir las pequeñas maravillas que solo el tiempo les enseñaba a ver. Como el sonido suave de los árboles al ser acariciados por el viento, que se convertía en una sinfonía natural, como el canto lejano de una rana en un lago solitario, o el leve susurro de las piedras bajo las aguas cristalinas de un arroyo que parecía detenerse por un instante para descansar. Cada paisaje, por más común que pareciera a simple vista, guardaba detalles tan sutiles y hermosos que solo podían ser descubiertos por aquellos que dedicaban su atención y su tiempo a la contemplación. Las flores que florecían en la orilla de un camino, las nubes que se desplazaban lentamente en el cielo, las huellas de un animal nocturno que había cruzado el sendero durante la madrugada. Cada uno de esos detalles era una historia silenciosa, un fragmento de vida que solo los viajeros podían captar en su paso, antes de que desapareciera con el tiempo. Los caminos, aunque peligrosos y arduos, se transformaban en un escenario donde los viajeros aprendían a vivir el presente. No había prisa, no había necesidad de llegar rápidamente a ningún lugar. El viaje era, de alguna manera, su propio destino. Los días y las noches se deslizaban suavemente, como las aguas de un río que avanzan sin esfuerzo, dejando que cada paso los llevara a un descubrimiento más profundo de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Y así, entre la quietud del paisaje y el vaivén de las estaciones, los viajeros se encontraban a menudo con seres extraordinarios que formaban parte de su jornada. A veces eran animales, como los caballos salvajes que trotaban con gracia por las llanuras, o las águilas que volaban en círculos en el cielo, buscando su presa en las alturas. Otras veces eran personas, como los eremitas que vivían en las montañas, alejados del bullicio de las ciudades, pero siempre dispuestos a compartir un consejo sabio con el viajero cansado. Esos encuentros, aunque fugaces, dejaban huella. A veces, las palabras que se intercambiaban en esos momentos se convertían en el faro que guiaba al viajero en los momentos de incertidumbre. Como si, en algún rincón lejano del mundo, las voces se entrelazaran para ofrecerles una enseñanza, una verdad sencilla pero profunda sobre la vida, sobre el camino y sobre el destino. Las noches, por su parte, seguían siendo un refugio en medio de la travesía. En el silencio de la oscuridad, el mundo parecía volverse más vasto y misterioso. Los sonidos de la naturaleza se amplificaban, el crujir de las ramas, el silbido del viento entre las montañas, el murmullo de un río que se perdía en la lejanía. Todo se volvía más intenso, como si el universo mismo estuviera respirando junto a los viajeros. Y aunque el viaje era, en muchos aspectos, solitario, siempre había momentos en los que se formaban pequeños grupos de caminantes. Aquellos momentos de unión, donde las historias se compartían junto al fuego, eran los más valiosos. Entre risas, cantos y relatos de tierras lejanas, se tejían lazos que, aunque temporales, ofrecían un sentido de comunidad en medio de la vastedad del mundo. Esos momentos de calidez, de ser parte de algo más grande, eran la verdadera esencia del viaje. Los viajeros, al final, no solo buscaban llegar a un destino, sino que querían vivir la experiencia completa. Los amaneceres dorados, las noches estrelladas, las pequeñas victorias al superar obstáculos, las historias compartidas al calor del fuego. El viaje era una forma de vida, una manera de sumergirse en el mundo y en uno mismo, de aprender a navegar las aguas del tiempo, la naturaleza y las relaciones humanas. Y, en cada paso que daban, los viajeros se daban cuenta de algo curioso. Aunque el mundo fuera vasto y desconocido, en su viaje todo estaba conectado. Las historias, las personas, los paisajes,
todo formaba una red invisible que unía a cada uno de ellos con el otro, con el pasado y con el futuro. Cada ruta recorrida, cada sendero elegido, los acercaba a un conocimiento más profundo sobre la vida y el universo. A medida que el camino se alargaba, la idea de que cada jornada era única se volvía más clara. No importaba cuánto tiempo pasara, ni cuán lejos se encontraran del hogar, el viaje seguía siendo un proceso constante de descubrimiento y asombro. El mundo antiguo, con su crudeza, su belleza y sus desafíos, se convertía en un espejo de la vida misma. Porque, al final, cada paso dado no solo los llevaba de un lugar a otro, sino que les mostraba un pedazo más del mundo, un pedazo más de sí mismos. En la quietud de la noche, con el cielo estrellado sobre ellos y el sonido suave del viento que envolvía el campamento, los viajeros se daban cuenta de que, aunque el viaje pudiera parecer largo e incierto, siempre valdría la pena, porque al final, el verdadero propósito del viaje no era alcanzar un destino, sino aprender a caminar por la vida con los ojos bien abiertos, con el corazón dispuesto a recibir todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Y mientras caminaban hacia lo desconocido, sabían que cada paso, por pequeño que fuera, los acercaba más a comprender el maravilloso misterio del viaje eterno. El tiempo continuaba su curso, indiferente al paso de los viajeros, pero estos, al igual que las estaciones que cambiaban de un día a otro, experimentaban una transformación constante. A lo largo de los días, la naturaleza misma parecía ofrecer lecciones sobre cómo adaptarse a los altibajos del camino. Cada amanecer, cada nueva jornada, era una invitación a seguir adelante, a afrontar lo desconocido con una mezcla de cautela y curiosidad. Y aunque el sendero no siempre era claro, ni las señales siempre evidentes, algo en el interior de los viajeros les decía que el camino, al final, tenía un propósito que aún no comprendían por completo. Había días en los que la belleza del paisaje les robaba el aliento. Cuando cruzaban vastos campos dorados por el sol, o se detenían junto a lagos de aguas tranquilas que reflejaban el cielo sin una sola onda, se sentían pequeños ante la majestuosidad del mundo. A veces, en esos momentos, el tiempo parecía detenerse. No había prisa, no había lugar al que llegar, solo el presente, solo ese instante, lleno de maravillas ocultas. En otros días, los viajes eran más arduos. Las montañas se alzaban como gigantes de piedra, y los caminos se volvían cada vez más difíciles de recorrer. Pero, incluso en esos momentos de fatiga, cuando las piernas comenzaban a pesar y el cansancio se hacía más presente, los viajeros sentían una extraña satisfacción. Superar esos retos, encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de todo, les daba una sensación de logro profundo. Era como si cada obstáculo les enseñara algo sobre su propia capacidad para resistir, para perseverar, para aprender a ver los desafíos no como algo negativo, sino como una oportunidad para crecer. Las noches eran un refugio, un espacio donde los viajeros podían escapar del ritmo frenético del día. Al caer la oscuridad, el mundo parecía sumirse en un silencio profundo. La temperatura descendía, y las estrellas se encendían en el cielo como pequeños faros, guiando a los que se encontraban bajo su luz. No había nada más reconfortante que sentarse junto al fuego, ver las llamas bailar y escuchar el crujir de la leña, mientras los pensamientos fluían suavemente. Las historias, ya sea contadas por otros viajeros o por la propia mente, se entrelazaban en esas noches tranquilas, creando una atmósfera de magia y serenidad. A veces, durante esos momentos de descanso, los viajeros se sentían invadidos por un sentimiento de conexión profunda con el mundo. Era como si el simple hecho de caminar por el mismo suelo, de respirar el mismo aire, de estar bajo el mismo cielo que tantas generaciones antes que ellos, les diera una sensación de pertenencia. El mundo era vasto y,
Sin embargo, en esos momentos, todo parecía unirse en una red invisible que los conectaba con todos los que alguna vez habían caminado por esos mismos caminos, con todos los que, como ellos, buscaban respuestas, aventuras y, tal vez, un poco de paz. Con el paso del tiempo, los viajeros empezaron a darse cuenta de que, aunque sus destinos aún permanecieran lejanos, el viaje en sí mismo había cambiado algo dentro de ellos. Habían aprendido a escuchar el viento con más atención, a ver las estrellas con más reverencia, a valorar los pequeños momentos que antes habrían pasado desapercibidos. Quizás lo que realmente los había transformado no era el lugar al que se dirigían, sino todo lo que había sucedido en el camino. Habían aprendido que no había prisa para llegar a ningún lado, que lo importante era vivir plenamente el momento presente. La historia de cada uno de esos viajeros, aunque única, compartía un hilo común: la constante búsqueda de algo más allá de lo inmediato. Ya sea la paz interior, la sabiduría ancestral, o simplemente la experiencia de vivir de una manera más auténtica, el viaje se convertía en una metáfora de la vida misma. Y en ese camino, lleno de incertidumbres y maravillas, aprendían que, al final, lo que realmente quedaba era la forma en que se había caminado, las huellas dejadas en la tierra, las lecciones aprendidas, los rostros encontrados a lo largo del trayecto y la sensación de que cada paso dado los había acercado un poco más a la comprensión del misterio del mundo. Mientras las estrellas seguían su danza sobre el firmamento y el fuego en el campamento comenzaba a apagarse lentamente, los viajeros se quedaban mirando las brasas, en silencio, sintiendo cómo la quietud del universo los envolvía. No había más palabras necesarias. Cada uno, en su corazón, entendía que el verdadero sentido del viaje no se encontraba en el destino, sino en todo lo que ocurría mientras se caminaba. Y aunque la travesía era eterna, cada paso, cada suspiro del viento, cada historia compartida, se sentía como un pedazo de magia que hacía que el viaje valiera la pena, una y otra vez. El mundo, vasto y misterioso, seguía desplegándose ante ellos, siempre nuevo, siempre lleno de posibilidades. Y en cada momento, mientras avanzaban hacia lo desconocido, los viajeros sabían que, sin importar cuánto tiempo pasara, siempre habría algo que los empujaría a seguir adelante, hacia nuevas rutas, nuevos horizontes y, lo más importante, hacia un entendimiento más profundo de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Y así, bajo el cielo estrellado, en la quietud de la noche, el viaje continuaba. Un viaje que nunca terminaría realmente, porque en cada paso, en cada respiración, en cada historia contada junto al fuego, seguían haciendo una nueva aventura, una nueva oportunidad para descubrir lo que estaba más allá del siguiente amanecer. En las primeras horas de la mañana, cuando el aire aún estaba impregnado de la frescura de la noche, el viaje retomaba su curso. La luz del sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos suaves de rosa y azul. Era un espectáculo que nunca dejaba de asombrar a quienes viajaban a través de esos vastos territorios. Cada amanecer parecía ofrecer una nueva promesa, una nueva oportunidad para continuar. Los viajeros, cansados pero renovados por la serenidad de la noche, comenzaban a organizar sus pocos enseres, a prepararse para otro día más en ese interminable viaje. Mientras los primeros rayos del sol tocaban las montañas distantes, los caminos se iluminaban lentamente, revelando todo lo que la oscuridad había ocultado. La espesura de los bosques se iba despejando. Los senderos que antes parecían simples sombras, ahora se definían con claridad. Y con ello, comenzaba el desafío del día: avanzar hacia lo desconocido, enfrentarse a lo que el día traería consigo. Pero en esos momentos de transición, cuando la noche daba paso al día, había una calma profunda.
una sensación de que todo estaba en su lugar. A lo lejos, el sonido de los pájaros al despertar se mezclaba con el murmullo lejano de los ríos y arroyos. La naturaleza estaba en movimiento, pero de una forma tranquila, casi ceremonial. Cada uno de esos sonidos parecía un recordatorio de la continuidad del mundo, de que, a pesar de las dificultades del viaje, la vida seguía su curso. Aquellos que caminaban por el sendero sentían que, en algún nivel, estaban sincronizados con ese ritmo, que sus pasos se unían al de la tierra y el cielo, como una pequeña partícula que se funde con el todo. Los viajeros, al avanzar, observaban el paisaje que cambiaba a medida que se desplazaban. En ocasiones, el terreno les ofrecía un respiro, una suave colina cubierta de hierba donde podían descansar, tomar aliento y observar el mundo que los rodeaba. En esos momentos, algunos sentían que la vastedad del mundo, lejos de intimidarlos, les daba una sensación de libertad inigualable. Eran libres de caminar hacia donde quisieran, de dejarse llevar por el camino, de encontrar su propio ritmo en medio del caos de la vida. Al mediodía, cuando el sol alcanzaba su cenit y el calor se hacía sentir con más intensidad, el aire parecía volverse espeso, como si todo el mundo estuviera respirando al unísono. La luz golpeaba las superficies de las rocas y las hojas de los árboles, generando reflejos brillantes que a veces cegaban momentáneamente la vista. Los viajeros, aunque cansados, sabían que debían continuar. Pero en esos momentos de calor, cuando el sol parecía abrazar el mundo con fuerza, las pausas se volvieron más frecuentes. Detenerse para beber agua de una fuente cercana, para refrescarse a la sombra de un árbol, para disfrutar de la tranquilidad que ofrecía el mundo a su alrededor. Y en esos ratos de calma, la mente de los viajeros podía vagar nuevamente, perdiéndose en pensamientos profundos, en recuerdos de otros tiempos o incluso en sueños de los lugares que aún quedaban por descubrir. A veces, el camino los llevaba a través de bosques densos, donde la luz apenas penetraba entre las hojas y las sombras se alargaban, creando un ambiente misterioso y casi mágico. En esos momentos, el viaje parecía volverse aún más introspectivo, como si el propio bosque les ofreciera un espacio para reflexionar, para conectarse con algo más grande que ellos mismos. El silencio se hacía tan profundo que era casi palpable, solo roto por el sonido de sus pasos sobre el suelo cubierto de hojas secas, o por el susurro del viento entre las ramas. Los árboles, imponentes y antiguos, parecían ser testigos de todos los que habían pasado antes, de todos los que habían recorrido esos caminos. Las raíces se entrelazaban bajo la tierra, como si quisieran sostener el suelo que los viajeros pisaban, y las ramas se alzaban hacia el cielo como si quisieran guiarlos hacia algo más allá de lo visible. La sensación de estar rodeado por algo tan antiguo y tan presente a la vez provocaba en los viajeros una mezcla de asombro y respeto. Era como si, en esos momentos de quietud, el bosque hablara sin palabras, invitándolos a escuchar, a detenerse y simplemente ser. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, el cielo volvía a llenarse de colores cálidos, naranjas, rosas y rojos. El día daba paso a la noche, y con ella la sensación de serenidad volvía a envolver a los viajeros. El aire se volvía más fresco, y la calma de la noche se hacía presente, como un manto que los protegía. Las fogatas comenzaban a prenderse nuevamente, y alrededor de ellas se reunían los caminantes, ya sea en silencio o conversando suavemente sobre lo que habían vivido durante el día. La oscuridad, que antes parecía una presencia imponente, ahora era solo un recordatorio de que la noche también formaba parte del viaje. En esos momentos, cuando el fuego crepitaba y las sombras bailaban, el ritmo del viaje se volvía más suave. La distancia recorrida durante el día ya no parecía tan importante como el hecho de estar en ese instante, en esa noche,
bajo el mismo cielo que había sido testigo de tantas otras travesías. Las estrellas brillaban con fuerza, y algunos viajeros se quedaban mirando el firmamento, maravillados por la vastedad del universo. En esos momentos de contemplación, los pensamientos fluían con calma, sin prisas. Quizás pensaban en los lugares que habían visitado, en los que aún quedaban por descubrir, o tal vez se perdían en los recuerdos de las personas que habían encontrado en el camino. La conexión con el mundo, con el pasado y el futuro, era palpable. En la quietud de la noche el tiempo parecía expandirse, como si todo se uniera en un solo flujo, en un solo suspiro del universo. Los viajeros, aunque dispersos en diferentes lugares y momentos, compartían esa misma sensación de estar en movimiento, de estar aprendiendo a través del viaje, de estar recorriendo no solo los caminos de la tierra, sino también los senderos internos del alma. Así, mientras las estrellas seguían su viaje eterno por el cielo, los viajeros continuaban el suyo. Cada paso era una nueva historia que se tejía en el tapiz de la vida, un relato de encuentros, de desafíos, de reflexiones y de silencios. Y aunque el destino final pudiera seguir siendo incierto, había algo claro: el viaje nunca terminaba realmente, porque siempre había algo nuevo por descubrir, algo más por aprender, algo más por vivir. Y en ese ciclo continuo, la travesía se convertía en una forma de vida, una forma de conectarse con el mundo y con uno mismo. La luna, llena y brillante, comenzó a elevarse en el cielo nocturno, bañando el mundo con su luz plateada. La quietud de la noche parecía volverse más profunda, como si el tiempo mismo se deslizara lentamente bajo su influencia. Los viajeros, mientras se acurrucaban cerca de las fogatas, sentían el frescor de la noche que les envolvía con suavidad. La luna, en su inmutable presencia, los acompañaba en cada paso, como una antigua compañera de viaje, que jamás dejaba de iluminar el camino, incluso en las horas más oscuras. A medida que la oscuridad se afianzaba, el silencio de la naturaleza se volvía más pronunciado. Los animales nocturnos despertaban, y el sonido de sus movimientos, sutiles pero presentes, creaba una atmósfera única, casi mágica. A lo lejos se escuchaba el murmullo de un búho que ululaba desde una rama lejana, el suave crujir de las ramas movidas por el viento, y, en algunos casos, el suave canto de una criatura nocturna que se perdía en la vasta oscuridad del bosque. El cielo, infinito y profundo, seguía extendiéndose sobre ellos, y la imagen de las estrellas brillando en lo alto les recordaba la magnitud del mundo. Había algo en ese espectáculo celestial que les otorgaba una sensación de humildad, como si todo en la vida estuviera conectado, como si cada ser, cada paso, cada pensamiento, formara parte de un tejido mucho más grande. Era como si el simple acto de mirar las estrellas los conectara con la humanidad entera, con todos aquellos que en su momento se habían detenido también a admirar ese mismo cielo. Los viajeros, en la serenidad de la noche, a veces caían en un profundo sueño, un sueño ligero y reparador que los preparaba para el siguiente día. Durante esas horas de descanso, sus cuerpos se relajaban, pero sus mentes seguían recorriendo caminos invisibles, navegando por recuerdos, deseos y reflexiones. Algunos soñaban con los lugares que aún no habían visitado, con los rostros de las personas que se cruzaban en su camino, o con las historias que aún quedaban por contar. Otros, más introspectivos, se perdían en pensamientos más profundos, reflexionando sobre su propia existencia, sobre el significado de todo lo que habían vivido hasta ese momento. La quietud de la noche brindaba un espacio perfecto para pensar en los grandes misterios del universo, en las conexiones invisibles que unían a las personas, los paisajes, los eventos, en una danza eterna. ¿Cómo podían todas las pequeñas acciones de un día influir en el futuro de alguien o en la vida de una comunidad?
qué es lo que realmente hacía que un viaje fuera significativo. Los viajeros, aún en su descanso, sentían que todas esas preguntas flotaban en el aire, deslizándose suavemente hacia ellos, como si el universo les susurrara respuestas en cada suspiro de la brisa nocturna. Y así, noche tras noche, el ciclo continuaba. El mundo seguía su marcha, con sus cambios imperceptibles, pero constantes. Los caminos, aunque aparentemente inmutables, seguían siendo transitados por aquellos valientes que se atrevían a recorrerlos. Los viajeros, con el corazón ligero y la mente abierta, comprendían que lo único constante en este viaje, en este vasto mundo, era el cambio. El paisaje cambiaba con cada estación, las personas con cada encuentro, y, sobre todo, ellos mismos cambiaban con cada paso, con cada experiencia vivida. El tiempo, aunque tan incierto y a veces impredecible, parecía transcurrir de una manera única. Al principio, el viaje era solo un acto de movimiento, de desplazamiento de un lugar a otro, pero con el paso de los días, los viajeros comenzaban a entender que lo más importante no era el destino, sino lo que sucedía en el trayecto. Las pequeñas alegrías, los encuentros fortuitos, las lecciones aprendidas, las sorpresas inesperadas. Todo eso formaba parte de una experiencia única que solo podía ser apreciada por aquellos dispuestos a dejarse llevar por el flujo del viaje. Y aunque el camino podría ser largo, a veces incierto, los viajeros aprendían a abrazar cada momento, cada paso, cada respiración. El viaje no solo les mostraba el mundo, sino que les permitía descubrir partes de sí mismos que quizás no habían conocido antes. En la quietud del desierto, en la vastedad de las montañas, en la densidad del bosque, los viajeros se encontraban no solo con la naturaleza, sino con su propia naturaleza. En cada paso, más cerca de la comprensión, de la paz interior que solo se alcanza cuando uno se permite estar presente en el momento, sin más expectativas que las de vivir plenamente cada experiencia. El mundo antiguo, lleno de misterios, paisajes imponentes y desafíos, se presentaba ante ellos como un lugar tan vasto como el cielo estrellado que los observaba cada noche. Y aunque no sabían cuántos caminos más recorrerían ni cuántas historias más escucharían, sabían que el viaje nunca dejaría de ofrecer algo nuevo, algo que los transformaría una vez más. Así, bajo la mirada constante de la luna y las estrellas, los viajeros seguían su camino. Y en cada paso, en cada encuentro, en cada risa compartida o en cada momento de soledad, el viaje continuaba, como una melodía eterna que nunca cesaba, una melodía compuesta por todos aquellos que, a lo largo de la historia, se habían aventurado a recorrer esos mismos caminos, buscando respuestas, buscando significado, buscando simplemente vivir. El viaje era su vida, y la vida, como el camino, nunca dejaba de extenderse hacia lo desconocido. Mientras avanzaba la noche, la luna, ahora completamente erguida en su punto más alto, lanzaba su luz serena sobre la tierra, como un faro suave que marcaba el ritmo del tiempo. El cielo, salpicado de estrellas brillantes, parecía un tapiz eterno que contaba historias de tiempos pasados y prometía relatos aún por venir. En ese vasto silencio, los viajeros se sentían pequeños, pero al mismo tiempo, conectados con una grandeza que solo el universo podía ofrecer. Cada uno, en su propio rincón del campamento, se encontraba en paz, aunque la calma era diferente para cada uno. Algunos, con la mirada fija en las llamas que crepitaban suavemente en el fuego, pensaban en los lugares que habían dejado atrás, en las tierras lejanas que habrían de visitar. Otros, más introspectivos, se sumían en sus pensamientos, reflexionando sobre las lecciones que el viaje les había enseñado hasta ese momento, sobre cómo el camino no solo les había mostrado otros paisajes, sino también facetas de sí mismos que nunca imaginaron descubrir.
La noche se alargaba, pero no había prisa porque el día llegara. En el corazón del viaje, el concepto del tiempo parecía desvanecerse, volverse maleable, como si no existiera una necesidad de llegar a un destino rápido, sino de simplemente ser. Cada estrella parecía una pequeña chispa de sabiduría, cada brisa una caricia reconociendo su esfuerzo, cada susurro del viento una suave invitación a continuar. En medio de esa quietud, los viajeros comprendían que el verdadero significado del camino no se encontraba en el destino final. En el silencio de la noche, rodeados de la inmensidad de la naturaleza, descubrieron que la verdadera esencia del viaje estaba en las huellas que dejaban en la tierra, las conversaciones compartidas, las risas bajo el manto estrellado, los momentos de desvelo en los que se preguntaban qué más les traería el mañana. Quizás el viaje no se trataba tanto de encontrar algo, sino de aprender a caminar. Cada paso, cada jornada, les ofrecía algo nuevo. Una flor desconocida, una leyenda susurrada por un anciano de la aldea, una visión fugaz de un animal salvaje corriendo por el horizonte. Todo eso se convertía en una serie de momentos que se grababan en la memoria de los viajeros, como un susurro que perdura en la mente mucho después de que se ha desvanecido. Y al final, al mirar atrás, se daban cuenta de que no necesitaban un lugar específico para sentir que su viaje había tenido un propósito. Habían recorrido tanto en cuerpo como en alma. Habían cruzado bosques densos, montañas imponentes y llanuras interminables, pero lo que realmente habían cruzado era el paisaje de su propia existencia. En cada travesía, en cada conversación con un desconocido, en cada amanecer que los sorprendía después de una noche de campamento, los viajeros se conocían más a sí mismos. No se trataba solo de los lugares lejanos ni de los caminos tortuosos. No, el viaje era algo más sutil, algo más profundo. Era la habilidad de estar presentes, de saborear la simplicidad de cada momento. Los amaneceres y atardeceres, tan bellos y tan fugaces, les enseñaron que la belleza del viaje radica en esos instantes, las pequeñas historias que se compartían junto al fuego, las risas que surgían de algún detalle cómico de un día difícil, las breves pausas para observar el horizonte. Todo eso formaba parte de la misma melodía que marcaba el ritmo del viaje. Cuando se encontraban con otros viajeros o con los habitantes de las aldeas, los relatos se tejían como hilos dorados que unían las diferentes partes del mundo en una sola red de experiencias. A veces, las historias eran sencillas, de encuentros con animales salvajes o de tormentas repentinas. Otras veces, las historias hablaban de amores perdidos, de destinos que se cruzaban por azar, de sueños que nunca se cumplían, pero que, a través del viaje, encontraban su forma de existir. Cada relato ofrecía una nueva capa de comprensión, una nueva manera de ver el mundo. Al final, cuando la fatiga comenzaba a pesar sobre los viajeros y la luna ya se hallaba en su declive, la serenidad de la noche los envolvía por completo. El susurro del viento entre las hojas, la quietud que parecía descender sobre todo lo vivido durante el día, les brindaba un descanso reparador. El fuego ya se apagaba, dejando solo las brasas al rojo vivo, y el suave crujido de la leña caía como un eco lejano. Bajo el cielo estrellado, los viajeros se acurrucaban en sus mantas, mirando las estrellas que seguían su curso incansable, como si el tiempo mismo fuera solo un suspiro pasajero. Y aunque el mundo fuera vasto e incierto, había algo reconfortante en saber que siempre estarían bajo el mismo cielo, caminando hacia lo desconocido, aprendiendo a escuchar la sabiduría de la tierra y el viento. El viaje, en su infinita belleza, continuaba, y aunque los caminos por recorrer parecían interminables, los viajeros ya sabían que lo más importante no era el destino al que llegarían, sino cómo habían aprendido a caminar,
cómo habían aprendido a estar presentes, cómo habían descubierto que, en cada paso dado, el viaje era, en sí mismo, una lección de vida eterna. En ese abrazo silencioso de la noche, mientras el fuego se apagaba lentamente, el único sonido que quedaba era el de los susurros del viento, que seguían, imperturbables, como las historias del pasado, las lecciones del presente y los misterios del futuro, siempre recordando a los viajeros que el camino nunca deja de enseñarnos y que, en el viaje, siempre hay algo nuevo por descubrir. Mientras el cielo se llenaba de estrellas brillando con fuerza, el aire se volvía más fresco, como si la misma naturaleza suspirara en un lento y profundo descanso. Los viajeros, acurrucados en sus mantas, se dejaban envolver por el silencio, como si el universo entero estuviera en un estado de calma total, esperando el nuevo día que estaba por llegar. El sonido suave del viento, el crujir de las ramas, el murmullo de un arroyo cercano, todo parecía formar parte de una sinfonía invisible que marcaba el compás del tiempo. Con el fuego ya casi apagado, solo quedaban las brasas, brillando con la intensidad de un último aliento antes de la calma definitiva. En ese momento, muchos se sumían en un sueño profundo, uno lleno de sueños que cruzaban el horizonte, de pensamientos que flotaban entre las estrellas, buscando respuestas o simplemente dejándose llevar por la paz que traía consigo la noche. Era un sueño tranquilo, reparador, como si la misma tierra, con sus montañas y valles, sus ríos y bosques, les ofreciera un refugio, un momento de respiro antes de seguir adelante en el viaje. La luna, en su esplendor, seguía su curso lento y constante, como una vieja amiga, que nunca dejaba de guiar a los que caminaban, a los que buscaban, a los que soñaban con destinos lejanos y mundos por descubrir. Pero no solo los viajeros miraban al cielo. Todos los seres, las estrellas, el viento, el susurro de la naturaleza misma, compartían el mismo instante, la misma quietud. El mundo parecía haberse detenido, suspendido en una frágil armonía, en la que todos se sentían parte de algo más grande, un todo que los conectaba a través de los momentos vividos y los momentos aún por vivir. Y entonces, en esa calma profunda, en ese espacio donde el tiempo se disolvía, lo que quedaba era el camino. No importaba si aún quedaban tierras lejanas por explorar, ni si los destinos se mantenían distantes en el horizonte, porque lo que realmente importaba, lo que les había enseñado el viaje, era el simple acto de caminar. El camino en sí mismo, cada paso dado, cada decisión tomada, cada historia compartida alrededor del fuego, era lo que daba forma al viaje. Y el viaje, por encima de cualquier destino, se convertía en el propósito mismo, un propósito que no terminaba, que no encontraba fin. Los viajeros, cada uno en su propio espacio, cada uno con sus pensamientos, sentían que lo único que realmente debían hacer era seguir, continuar caminando. No había un fin definitivo. En su corazón sabían que el viaje era eterno, porque la vida misma lo era. Cada paso era una nueva oportunidad para descubrir algo más, algo nuevo, algo que solo se podía encontrar en el camino. En cada rincón, en cada giro del sendero, en cada amanecer, había una nueva historia que contar. Así que, mientras el mundo dormía bajo el manto estrellado, los viajeros seguían, continuaban, sin miedo, sin dudas, porque sabían que, en el fondo, el viaje nunca acaba. Se transforma, evoluciona, cambia, pero nunca termina. Cada jornada es una invitación, un susurro suave que los invita a seguir adelante, siempre hacia lo desconocido, siempre hacia lo que está más allá del siguiente paso. Y al final, al mirar las estrellas, al sentir el aire fresco de la noche, todo se volvía claro. El viaje en sí,
Ese constante moverse, ese fluir continuo, era lo que verdaderamente les pertenecía. Y así, sin palabras, sin promesas, con la quietud de la noche abrazándolos, los viajeros se sumieron en su descanso, sabiendo que al despertar, al abrir los ojos al nuevo día, todo seguiría igual, pero también todo sería diferente, porque el viaje nunca deja de enseñarnos, nunca deja de sorprendernos, y en cada momento, en cada paso dado, siempre hay algo nuevo por descubrir.